ver las compresiones, la ventana operativa y las consideraciones que debemos tener en aguas subterráneas. Bueno, nuestro equipo está integrado por Francisco, Fernando, Carlos, Eric e Ivana. Mi nombre es Pedro Antonio Flores López y les voy a hablar acerca de los orígenes de las geopresiones. En este caso, ¿qué es la geopresión? Las geopresiones son también llamadas presiones de formación y esto ocurrió desde la depositación sedimentaria. Los huecos que quedaron entre las rocas en la sedimentación se llaman poros y mientras más capas estén arriba se produce una sobrecarga en las rocas y en los espacios porales gracias a la compactación. Esto produce la presión de formación y si el fluido de formación puede escapar a la superficie, podemos decir que existe una presión normal. Ciertas condiciones geológicas pueden causar presiones de formación más altas de lo normal. Por ejemplo, las fallas, que son movimientos de formación hacia arriba o hacia abajo que pueden atrapar fluidos y crear presiones anormales. Los anticlinales, que son formaciones geológicas abovedadas hacia arriba, pueden penetrar las formaciones superficiales y puede hacer que estas formaciones profundas se doblen y se expongan más superficialmente. Domos salinos que exhiben la habilidad plástica del flujo a la presión de sobrecarga, no permitiendo que los fluidos de poro fluyan en ellas. Como resultado, las formaciones por debajo de una capa de salitre son generalmente sobrepresionadas. Arcillas masivas, que es un esquisto grueso de arcillas solidificadas y compactadas que restringen el flujo de fluidos del poro hacia arriba. Entre más capas de sobrecarga existan, puede ocurrir una presión anormal. Zonas cargadas, que son generalmente arenas y formaciones superficiales, y zonas agotadas, que son zonas subnormales. Nosotros nos podemos valer de 3 fuentes de información para poder predecir presiones de pozo. Pueden ser datos históricos, interpretaciones sísmicas o datos geológicos. En el caso de los datos históricos de otros pozos en el área pueden predecir indicaciones de problemas potenciales. Registro de lodo y reportes de perforación pueden dar una buena señal o buenas condiciones de perforación y perfil de evaluación de presión. También podemos utilizar interpretaciones sísmicas, ya que la sismología involucra la creación de ondas de sonido que penetran las capas de las rocas subterráneas. Cuando la onda de sonido se refracta en cada formación, son registradas por instrumentos que miden su intensidad. De estos resultados, los geólogos son capaces de determinar las formas de la formación subterránea. O programas de exploración y perforación pueden usar estos datos para predecir zonas potencialmente presurizadas. Bueno, yo les voy a exponer el tema de presión de poro. Bueno, ¿qué es la presión de poro? La presión de poro, pues sabemos que el agua, el gas y el aceite están sometidos a ciertas presiones. Y bueno, la podemos definir como la presión ejercida por un fluido en los espacios porosos de una roca. Y bueno, la presión de poro se divide en presión normal, anormal y subnormal. La presión normal, pues, se puede definir como la presión de formación, que es aproximadamente igual a la presión hidrostática. Y bueno, esto es la presión que ejerce el peso de la columna vertical del lodo de perforación a una cierta profundidad. Y bueno, la presión de poro anormal, bueno, esta se usa para describir las presiones de formación que son mayores a la normal y unos mecanismos que pueden ser, mecanismos que pueden generar esta presión superior puede ser por baja compactación y bueno, esta es cuando el incremento en el esfuerzo vertical del proceso de sedimentación produce una disminución en los fluidos en los sedimentos que provoca que la carga de los fluidos provoquen presiones mayores a estas y por eso se da la presión de poro mayor. Y bueno, sabemos que, ¿me puedes dar acá? Como les decía, la presión normal es como un gradiente de presión que ya está establecido y que va de un rango de 0.430 psi sobre pies a 0.450 psi sobre pies, que es como un rango normal.
y ya arriba de 0.435 se considera normal y abajo de 0.433 se considera subnormal. Y la presión de poro subnormal es la presión que es menor a la presión normal. Y bueno, estos fenómenos de presiones anormales se dan por mecanismos que pueden ser generados por factores geológicos, mecánicos, físicos y geoquímicos. Bien, yo les voy a hablar sobre la presión de fractura. La presión de fractura es la fuerza necesaria para superar la presión de poro y la resistencia de la roca. Esta resistencia está conformada por la solidez y por los esfuerzos de compresión que está sometida a la roca. Se confirma que en formaciones someras las fracturas son horizontales y conforme se va haciendo más profunda la formación, por los esfuerzos de sobrecarga, las fracturas se van a convertir en verticales. Bien, es importante saber el gradiente de fractura, ya que nos va a permitir saber cómo vamos a perforar y cómo vamos a terminar los pozos. Bueno, el gradiente de fractura nos sirve para programar las densidades durante la perforación, determinar el asentamiento de las TRs, diseñar las TRs, establecer valores de densidad de fluido durante los viajes, esto es por efecto de empuje y succión, determinar velocidades de introducción de las TRs, planear la cimentación de las tuberías de revestimiento y cálculos de control de brotes, también como presiones de prueba para puertas y tuberías y operaciones para pescados y manejo de pescantes. Aguilar Galarza y les hablaré sobre la presión de sobrecarga. Como parte del estudio de la geomecánica se analizan tres principales presiones o comportamientos, que es la presión de sobrecarga, la de fractura y la de poro. La presión de sobrecarga es el esfuerzo ocasionado por el peso acumulado que se tiene de cada estrato a una profundidad determinada. Es decir, que para calcularla nosotros necesitamos solo de la densidad de la roca y del espesor del estrato. Pero tenemos dos tipos de compactaciones, mecánica y química. La principal es la mecánica, ya que a mayor profundidad el estrato se va compactando y va perdiendo una porosidad, que hace que la presión de sobrecarga aumente a mayor profundidad. Perdón. La compactación mecánica es la disolución de los estratos a mayor profundidad gracias a la presión y la temperatura, pero esta no influye en el cálculo de la presión de sobrecarga. Entonces, para calcular la presión de sobrecarga solo necesitamos la densidad de la roca y el espesor del estrato, pero debido a que, como ya lo dije, la compactación mecánica hace que la densidad del estrato no sea constante, entonces se toma un promedio de las densidades del estrato y se utiliza en el cálculo. Para pozos marinos se anexa lo que es la densidad del agua, de la densidad del tirante de agua, como más adelante se explica en la presentación. Gracias. Ahora les voy a explicar yo sobre los métodos para obtener estas curvas que como lo explicaron nuestros compañeros de poro, fractura y la sobrecarga. La siguiente, por favor. Vamos a comenzar como que la sobrecarga. Vamos a dar una pequeña recordatorio de lo que es la sobrecarga, que es el peso de la columna de la roca más los fluidos contenidos de esta. Entonces, pues esta genera una presión. Entonces, algo importante que tiene que verse en la solución de sobrecarga es el esfuerzo efectivo, que es el esfuerzo que tiene el contacto de grano a grano uno con otro, que eso es lo que físicamente repele y que no siempre se esté haciendo hacia abajo, sino es lo que repele, lo que aguanta, lo que le va a dar esa presión de sobrecarga que nosotros buscamos. La siguiente, por favor. La presión de sobrecarga, aquí lo podemos ver más claro, pues es todo lo que va a contener la roca más los fluidos, así de simple. Entonces la presión de sobrecarga va a ser eso mismo. ¿Cómo la podemos calcular? Pues va a ser el espesor, porque sabemos que cada estrato tiene un cierto espesor que vamos a ir pasando, perforando. Vamos a tener una densidad que esto nos va a ayudar por parte del registro de densidad, o en caso de que no lo tengamos va a ser el sónico y vamos a dividirlo entre 10. Ahora sí que va a ser una sumatoria de todas las densidades de espesores, y en donde
va a ser realmente directa, no hay que agregarle más o que hay que agregarle menos. En caso de que nosotros no tengamos la densidad, se puede obtener por medio del registro sónico con la fórmula que vemos aquí, que es donde vamos a elegir una zona que nosotros queramos, vamos a elevarla a esta, a la punto 25, y la vamos a multiplicar por este factor de sobrecarga, y vamos a obtener lo que es ya la presión de sobrecarga. Para la presión de poro, hay que recordar un poquito, como lo explicó nuestra compañera, que es la presión natural que es generada por medio de los depósitos y sedimentaciones de las mismas materias. Así que pues esta es natural, no es algo que podamos controlar, por lo que se tiene que determinar. Hay 5 métodos en generales para determinar esto. Los más populares son Hotman y Johnson, Eaton, DC y DC modificado. Los últimos dos toman que el fluido ya no es un fluido newtoniano, por lo que es un fluido de plástico de Bingham. ¿Qué es eso? Pues un fluido que simplemente requiere una fuerza mayor para empezar a moverse. Entonces, voy a explicar los primeros dos, que son los que más toman en cuenta de que el fluido va a ser como si fuese agua. El primero, que es el de Hotman y Johnson, solamente es válido, por así decirlo, en zonas de Texas y Luisiana en la costa, aunque si bien se toma para todo, pues su mejor forma de desarrollarse pues sería en esas formaciones, lo que sería el Mioceno y el Oligoceno, que están en el periodo, que están en el Cenozoico. Ambos estamos hablando de no más de 3.000 metros, al menos lo que es en esta área. La siguiente, por favor. La metodología para usar este método, de que es pues, prácticamente es de Estados Unidos, pues es de que vamos a graficar, se lo vamos a explicar con más detalle en siguientes presentaciones, pero tenemos que graficar lo que es el registro sónico basado en lo que es la de la arcilla. Una vez, nosotros ya hemos visto ese tipo de registros que no tienen una tendencia normal, generalmente tienden a aumentar o en algunos casos a disminuir. Lo que nosotros vamos a hacer es sacar la línea de tendencia. Esta línea de tendencia es la que siempre nos mencionan que es con respecto a nuestra experiencia. En caso de que nosotros no tengamos una experiencia, la metodología dice que debe ser la concentración donde haya más puntos. Entonces, pues nosotros vamos a comparar lo que es el punto que pues es anormal con el punto normal y los vamos a restar. Una vez que nosotros lo restemos, por favor, vamos a meternos a esta gráfica y esa resta la vamos a meter y nos va a dar un gradiente, y ese gradiente es el que va a corresponder a esa zona. Hay que responder que pues este es de poro y esta es su metodología. Ahora sí que esta es pues de parte de ellos, y como lo dije, solamente es mayormente válida en territorios de Estados Unidos, a pesar de que se enseñen en otros lados. La siguiente, por favor. Ahora pues va el método de Foster-Ibarra, que si bien se basa en lo mismo de que tenemos que graficar el tiempo de tránsito, este también es válido para el tiempo de resistividad, pero en general se usa el tiempo de tránsito. Se hace lo mismo. Vamos a sacar una línea de tendencia partiendo de la concentración mayor de puntos o donde uno quiera, eso depende de la experiencia como lo menciona, y vamos a buscar un tiempo que esté igual. En este método considera el esfuerzo efectivo es igual en ambos lados. ¿Qué estoy diciendo? Por ejemplo, nosotros vemos este punto aquí, nosotros vamos a buscar un punto más arriba que sea lo mismo. En este caso vamos a trazar una paralela, y este punto, según ellos, es del mismo esfuerzo matricial. Entonces no necesito un punto tan bajo, necesito un punto alto para que nosotros podamos calcular el mismo gradiente. No sé si me di a explicar. Es algo, no de buscar profundo, mejor busco algo superficial, que es un valor que es más probable que yo tenga, precisamente por ser los registros. El siguiente, por favor. Y ahora sí, este método no es tan gráfico, es un poco más analítico. Como dije, el esfuerzo efectivo, este se basa también, todos los métodos se basan en el principio de Terzaghi, que nos dice que la sobrecarga es igual a la presión de poro más el esfuerzo efectivo. Entonces, pues nosotros queremos saber ese esfuerzo efectivo. Entonces, lo que vamos a hacer es un simple despeje. Entonces, una vez que nosotros tengamos el valor de tránsito y lo del despeje, pues simplemente lo vamos a meter en esta fórmula y nos va a dar ese mismo gradiente. Pero sé que es un proceso más analítico que menos gráfico. Ahora vamos a hablar sobre la presión de fractura, por favor. ¿Puedes regresarlo cuatro atrás? Yo creo que se movieron. Más para atrás. Más. Ahí. Ahora ya les voy a explicar sobre la presión de fractura. La presión de fractura pues es el esfuerzo en el que nosotros pues vamos a
a fallar la formación, en el sentido de que pues va a ser una deformación irreversible. Sabemos que toda la materia es elástica, pero en este punto no requerimos llegar a ese punto, sino simplemente siempre estar por debajo. Eaton, si bien tiene un método para poro y para fractura, el más usado para fractura pues es el de Eaton, en el que nosotros vamos a buscar igual el esfuerzo vertical efectivo, que esto no es otra cosa más que la relación entre la deformación lateral entre la deformación axial, y eso nos va a dar un coeficiente. En Eaton se tiene que el coeficiente es de 0.4, ya dado por estudios y laboratorios, que si bien se puede modificar por regla, así de que como cuando la densidad del agua es 1, se dice que pues esa deformación pues siempre va a valer 0.4. Entonces, ahora vamos a hablar sobre lo que es la presión de fractura. Les voy a explicar la presión de fractura por método de Eaton, que si bien Eaton está en poro y fractura, la más usada para fractura es Eaton, no en cualquier parte del mundo. Ahora, Eaton asumió que en 1969 el esfuerzo vertical efectivo iba a estar relacionado por una deformación. Esta deformación para él le llamó K, que no es nada más que la deformación lateral entre la deformación axial. Se tiene que por regla que esta relación su valor es 0.4, relación de Poisson. De hecho, eso es lo que genera. Entonces se tiene como regla sí general que su valor es 0.4, que si bien se puede modificar por un propio monograma que hizo Eaton, pues se tiene como ya así regla, así de simple, no se modifica ni nada más, porque pues la variación realmente es poca, varía entre 0.30 y 0.50. Entonces, como aquí podemos ver, apreciar en la fórmula, K va a ser igual a B entre 1 menos B, que esto no viene siendo más que otra cosa que la relación de Poisson. Entonces, como nosotros queremos calcular la fractura, y la fractura es un momento en el que no queremos llegar porque vamos a deformar totalmente la roca, tenemos que analizar que el esfuerzo vertical horizontal más el esfuerzo axial deben de ser igual en un punto, ya que si yo lo supero, voy a fracturar la formación. Entonces, la fórmula de Eaton es tan simple como presión de fractura va a ser igual a la presión de poro más el esfuerzo vertical. Ya que tenemos todas estas variables, no queda más otra cosa que sustituir, y nos queda la típica fórmula de Eaton que todos conocemos, que la presión de fractura va a ser igual a la presión de poro más la relación de Poisson, que es el coeficiente K, multiplicado por la sobrecarga menos la misma presión de poro. Y como les mencioné, pues la B, que es la de Poisson, se tiene como valor de 0.4. Ahora mi compañero les va a explicar cómo la agrupación de estas tres forma lo que es la ventana operativa. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Carlos Carmona y pues le vamos a explicar lo que es la ventana operativa. Aquí en la Asiaticoman se lleva una materia que es diseño de pozos, me parece, donde te enseñan lo que es la ventana operativa. No, pues correcto. Pero bueno, para la ventana operativa se utilizan registros geofísicos y se basa en una elección de una línea base de lutitas para obtener lo que son los valores de gradiente de fractura, gradiente de poro y sobrecarga. Para que no exista ninguna incertidumbre en estos valores, nunca van a ser cero, pero la única forma de comprobar esto pues es perforando. El problema existente en este diseño es que pues se basa en una línea base de lutitas, como yo lo había dicho, entonces puede que existan algunas otras líneas base de lutitas, entonces pues haya ciertos errores. Y se utilizan registros de rayos gamma, resistividad, tiempo de tránsito y densidad, donde se comparan los perfiles de los registros geofísicos del pozo, los cuales muestran los patrones geofísicos de ciertas litologías, y también se comparan las respuestas de velocidad compresional y de cisalio. Aquí tenemos lo que es, un ejemplo, lo saqué de un pozo de aguas profundas que se perforó aquí en México. Y todos los métodos para evaluar la presión de poro de formación emplean valores de resistividad o tiempo de tránsito, como ya lo había mencionado, para poder definir la tendencia normal de compactación. Aquí en este ejemplo podemos ver que se traza una línea donde están pues las lutitas, donde hay mayor presencia de lutitas en estas partes, y se trazan también líneas negras, que son la selección de los puntos de lutitas de tendencia normal de compactación.
Usando estos puntos de tendencia normal de compactación, se usan los puntos de lutitas filtrados en los registros de resistividad y tiempo de tránsito. Y analizando estas curvas de los puntos de lutitas, se observan que cuando los valores de resistividad aumentan, los valores de tiempo de tránsito también disminuyen, que hay una tendencia normal y esta se ve alterada en zonas de presión anormal. Okay, y bueno, con las del registro de resistividad y tiempo de tránsito se hace una línea de tendencia normal de compactación, que en este caso serían estas dos que tenemos aquí, y en el registro de tiempo de tránsito sería la verde y la roja. Tomando en cuenta la curva de lutitas de registros, se crean dos líneas rectas, que es lo que bueno, acabo de explicar. Lo que pasa aquí en el tiempo de tránsito es que se generan las dos líneas de compactación normal, una recta y una curva. La verde sería la curva, no sé si se alcanza a ver muy bien, y se utiliza para la predicción del gradiente de presión de poro. Utilizando el método de Eaton, como bueno, explicó ahorita mi compañero, se tiene un registro sónico, el proceso es el mismo para utilizar los datos de la línea de tendencia de compactación, de tiempo de tránsito y bueno, de compactación normal y registro por la herramienta. Se calcula la presión de poro normal en zonas de alta presión que se generan por la baja compactación. Bueno, y para calcular el gradiente de fractura se utiliza la ecuación de Poisson y obtendremos el gradiente de fractura como lo muestra aquí en nuestra gráfica. Y para terminar lo que es la ventana operativa, se toman márgenes de seguridad con efecto al brote de 0.5 y 0.05 gramos sobre centímetro cúbico y de pistoneo de 0.03 gramos sobre centímetro cúbico. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Francisco Javier Monsanto y les voy a dar un ejemplo acerca de un pozo perforado en el Golfo de México con gradiente dual. Bueno, a grandes rasgos este es un resumen básico de lo que es el gradiente dual, ya que si les explico que lleva muchos componentes. Esto se llevó mediante que muchos ingenieros buscaban una forma más técnica y fácil de perforar, por lo cual llegaron a esto, que gradiente dual mediante varios métodos de arreglos de los modos de perforación. Bueno, nuestro campo en este caso está localizado en el área de Perdido, su nombre es Yayo 1, está ubicado con un tirante de agua de 2.251 metros, lo cual está catalogado como un pozo de aguas ultraprofundas. Se encuentra una lejanía de 250 kilómetros de Matamoros, del estado de Tamaulipas, y tenemos las mismas coordenadas, tanto UTM como geográficas. Esta sería la columna probable que podríamos tener en nuestro pozo. Se tendrían tres objetivos, que el primero sería a 4.355 metros, el segundo a 5.300 y el tercero a 6.210. Este es un procedimiento en el cual se lleva a cabo el gradiente dual y la ventana operativa, el cual tenemos el inicio. Se va a conocer los registros geofísicos como es el tallo gamma, el tiempo de tránsito, la densidad de formación, y también tenemos el programa de lodo real, lo de las TRs. Sabemos que cuando evaluamos los registros geofísicos no siempre salen completos, por lo cual mediante correlaciones tenemos que completarlos, que sería el siguiente paso. También vamos a obtener mediante cálculos la obtención de registros de densidad. Se va a calcular también el esfuerzo vertical, calcular la presión de poro normal, se calcula la línea de tendencia de compactación normal, que esto es lo que nos va a indicar a qué profundidad tenemos una presión normal, y después de ahí ya sabremos las variaciones de esas presiones. Se obtiene también tiempo de tránsito, se calcula presión de poro, presión de fractura, y se va a calibrar nuestra ventana operativa una vez tenida todos los datos mencionados previamente, y calcularemos el gradiente dual y llegaremos a nuestro fin. Comenzamos con lo que es la calibración de la ventana operativa. Esto es mediante un programa de lodo real. Esto se va a hacer tomando como referencia lo que es presión de poro y presión de fractura. Esto lo que vamos a buscar en este programa es centrar lo mayormente posible lo que es la precisión de nuestro lodo para evitar problemas. Nuestro cálculo de gradiente dual va a empezar con lo que es calcular lo que es la densidad del lodo real,
que es la que vamos a estar teniendo en la cuadrilla, lo que ellos van a estar monitoreando. Y también calcular la necesidad equivalente, es la que va a estar monitoreando el operador en el equipo de perforación flotante. Después sigue nuestro cálculo de gradiente dual, que como vemos, el objetivo principal de este gradiente es reducir las TRs. Como vemos, solamente son 4, mientras que en el otro son aproximadamente 8. Y también tenemos lo que es la línea punteada, que es lo que va a estar monitoreando el operador, y esto va a ser lo que realmente ocuparemos para la perforación, que es lo que está ocupando la cuadrilla. Aquí está la comparación, lo que es el gradiente dual y convencional. Como les mencioné, un principal objetivo es de que reduce TRs y es económicamente más rentable y técnicamente también. Y aquí está también una comparación de lo que es de la planta, de lo que es el convencional y gradiente dual. Como vemos, son demasiados TRs. Y una vez teniendo ya en cuenta la calibración de la ventana y el cálculo de gradiente dual, proseguimos al diseño de nuestro estado mecánico del pozo, en el cual tendremos las TRs, diámetros, tipo de barrena y también la litología. Ahí sería todo de mi parte. Y bien, bueno, soy Fernando López, les voy a hablar un poco de las consideraciones, son muy pocas. Básicamente estos métodos, el de Eaton, el de Foster, el de White, Thomas y Johnson, no se pueden aplicar en formaciones densas ni compactas. Estamos hablando de carbonatos como calizas, dolomitas, solamente se puede decir que en rocas sedimentarias que contengan lutitas. Se recomienda emplear preferentemente datos de tiempo de tránsito, debido a que si utilizamos el resistivo y nuestra formación contiene, por lo regular siempre contiene sal, el agua congénita, entonces modifica su información y no es tan confiable como el tiempo de tránsito. La evaluación de las geopresiones debe realizarse antes y durante y al final de cada etapa de perforación. Se debe utilizar una ventana operativa para trabajar con ella, para no, ya sea que haya una manifestación de un brote o una fractura. Y una vez teniendo las presiones de formación y de fractura, podemos realizar un programa de densidad de lodo para el control del pozo y la profundidad de cada asentamiento de las TRs, así como la de selección de preventores, tuberías y varillas. Sería las consideraciones automáticas.